Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a nuestro curso de quechua. Espero que estén bien. Arintuta, Yintuta, Sapan, Jornikichis, Bancachu, Mimenere, Kichis. Ya estamos aquí, estimados amigos. ¿Todo bien? Bien, Alin Chumanacho. Muy bien, muy bien. Más bien pedir disculpas, estimados amigos. Esta semana estuve un poquito mal de salud. Estamos ahí con algunas terapias y estamos ya, ojalá que nos recuperemos pronto, pero estamos aquí por el compromiso que tenemos con ustedes. Ya, vamos a empezar las clases del día de hoy. Eh, y justo en antes, todo el día estaba cavilando, analizando algunos temas que van a ser muy importantes en este caso. Voy a hablar del PITA, ¿ya? Pero vamos a hablar desde diferentes puntos cómo nosotros podemos, en este caso, tratar el famoso PITA. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con esto? Y voy a compartir mi pantalla para eso, ¿ya? Así que por favor, quiero que estén súper atentos porque esta clase va a ser muy importante, porque es la clase esencial para los demás pronombres que vamos a llevar a cabo. ¿Ya? Ya, JP, how are you next? A ver, un momento, un momento. Ya está. Entonces, JP, ya porque estaré aquí en gambas. JP, hecho. JP, que ya, pues ya. Ya. Calarizones. Hawamshangish Manacho. ¿Se ve la pantalla? Ari, Mana rikupunchu yachachi. Kunari, kunari, kunari. Kunari rikukunchu Manacho. kuna rico con Pita, Ya, ya, cosa. Wak parece que imat hawarizones kunando, hawari escape cash. Pita. Imatat geniwanch. Y ya serán diseñadores. Pi más ta. Ya. Y recordándoles un poquito más, imatata es un sufijo acusativo que se traduce al castellano como a, llamanta a los, a las, a todo esto que tú te encuentres en el quechua, siempre vas a tener la idea de que el sufijo acusativo ta se traduce así. A los, a las, el, la, en algunos casos se traduce como los y las. Ahora, pero recuerden, estimados amigos, no toda la vida me va a preguntar Pita. Por ejemplo, mariki, mata tapuku y kanma. Tapuku y mariki. Pita, yana, panki. Javarigueta. Pita, yana, panki. ¿quién ayudas? En castellano, ¿a quién? A ayudas. Pita, yana, panki. Ojo, estimados amigos. Ñeqa El Pita, yachachikta. ¿ya? Un poquito antes de eso. Pita, siempre vamos a tener como recurso los miembros de la familia. Ya. Más gente va a decir, hay yukama. Por ejemplo, mamá y mama, utilizar taita, wauji, ¿ya? Siempre vamos a utilizar cada uno de ellos. Pani, ñaña, turi. Ya, miren, miembros de la familia. Kaita ya no van a Fíjense esto. O sea, nuestros recursos van a ser un grupo, miembros de la familia, para el PIT. Aparte de miembros de la familia, puedo utilizar imatkama, kama y kuna. Imatkama y kuna. Voy a utilizar profesiones. Profesiones. Empezamos. Amachaj. Luego, yachachir. Hampi kamayo. Imata hampi kamayo kama. Hampi kamayo, iman. A ver. Julio yachaj. ¿Ya? Julio. Familia. Ya. Mira, vamos a llegar para llegar. 4 profesiones que vamos a estar utilizando. Ya tengo aquí. Voy a poner esto en 2 líneas para que ustedes puedan ubicarse fácil. Primero hemos puesto el Aylun Chic. ¿Ya? Aylun Chic. Familia. Nuestra familia.
Ya tenemos aquí, ahora es que ya vamos a dejar entrar los colegas que están ingresando. Tenemos aquí, mira, tenemos recursos. Para el PITA voy a utilizar estos dos recursos, ¿ya? Primero, Ayunche con nuestra familia, y el segundo voy a utilizar Imata. Voy a utilizar las profesiones. Profesiones en quechua, ¿cómo se dice? Kamai, Kona, ¿ya? Entonces, estimados amigos, teniendo idea de esto, ya, a ver un momentito. A ver, ya escrito muy chancho. A ver, un momento, ya. Mire, estimados amigos, ¿qué hay, pues? Hay un chico que ya tengo en mi pantalla, este grupo. Entonces, cuando yo digo Pita y Anapanki, ¿a quién ayudas? Simplemente, ¿qué voy a poner? En este caso, voy a poner una profesión. Por ejemplo, Yachache. Pero ojo, estimados amigos, aquí les he explicado que siempre el ta va a ser un recurso importante. Ta, Yanapan. ¿A quién ayudas? Y aquí pongo, por ejemplo, pone, tamaño. Por ejemplo, puedo aumentar aquí. No quiero hablar de Jampi Camayo, quiero hablar del dentista. ¿Y quién es el dentista? Como digo, dentista en quechua. Quiero, cama, yo. Aquí está. No se Quiero escucha camayo. bien, profesor. ¿Ya? Quiero camayo. Dentista, no dientista. Ya tengo. Entonces, con esto puedo trabajar. Pita ya la banque. Aquí voy poniendo a quién voy a ayudar. Pongo profesiones. Quiero camayo. Puedo poner familia. Tai, ta. Puedo poner mamá. Mira, fíjate. Puedo poner wow, hey. Cualquier profesión. Puedo poner miembros de la familia. Porque con estos nomás va a trabajar el PIT. Ahora, a todos estos recursos o a todos estos sustantivos que yo tengo aquí, que tengo que agregar, el famoso ta. ¿Qué, pues, Javier? Con el gato. Primero el gato, el gato. Solo vino por algo. Pero si arriba tiene papel. Ya. Mira, estimados, a todos tengo que aumentar el yachachekta, amachakta, kambi kamayukta, kiru kamayukta, taita, ta, mama, ta, waujita. Si no deseo en este grupo de tres palabras, puedo utilizar posesivo. Waujita o taitaita, mamaita, waujita. Puedo utilizar. Pero ojo, siempre con el ta. Pita yana banki y achachefta. Puede ser mi respuesta sencilla. Ya no puedo poner aquí yana pani. No es necesario muchas veces, pero si tú quieres que tu oración sea más completa o quieres florear más un poquito, puedes poner Yanapani para todos, ¿eh? Pite Yanapani, Yachachefta, Yanapani. Amachefta, Yanapani. Mira, puedo poner, a cada uno puedo poner. Ampikamayofta, Yanapani. Puedo seguir poniendo cada uno de estos si lo deseo. Pero una respuesta más en este caso, más simple sería, pues, yachachifta, amachafta, ampicamayota, quiero camayota, taita, ita, mamaita, wauhita. Pita yana panki. Yachachifta, pita yana panki. Amachafta, pita yana panki. Quiero camayota, pita yana panki. Mamaita, pita yana panki. Taita, ita. O sea, respuestas de ese tipo que sean bien simples, sin la necesidad de estar poniendo el verbo. Pero si usted quiere poner el verbo, puedes poner. Ojo, también una de las reglas que te he enseñado es esto. Yanapanki. Termina en inki y mi respuesta, ya, que estoy poniendo aquí, siempre tiene que ser con ni. Es una de las reglas que les enseño. Y aquí, si te das cuenta, todo es con ni. Pida yanapanki. Ya, chichate yanapanki. Pida yanapanki. Amachate yanapanki. Siempre ni. Chay mi chay. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, primer caso, primera pregunta, el pita.
Pero, ojo, estimados, este pita que estamos viendo aquí, ¿en qué situación estamos hablando? Estamos hablando de una pregunta en singular. ¿A quién? Pero no toda mi vida, pues, estimados amigos, yo voy a hablar en modo singular. Puedo hablar en modo plural. Por ejemplo, ¿cómo puedo hablar en modo plural? Profesor, no me estoy estafando. Aquí, mira, vamos a plantear. Pita, si no quiero hablar de varias personas, hablo del plural, pregunta en plural. Y simplemente, para el plural, yo tengo que utilizar, o para el plural, utilizamos el sufijo kuna. Ya está. Y en este caso, el kuna va a introducirse después del pi. Pi kuna ta. Fíjate, mira. Pi kuna ta. Este kuna es el que me está dando la idea de plural. Pi kuna ta. ¿A quiénes? Y mi pregunta sería, ¿a quiénes? Mira, fíjate, ¿a quiénes? Esa es la pregunta que yo me voy a plantear el día de hoy. ¿A quiénes? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿a quiénes? Estoy hablando de varios. Yo puedo plantear la misma pregunta de aquí. Mira, fíjate aquí, estimado colega, amigo que me está viendo. Pinta Yanapanqui, a quién ayuda, sí o no? ¿Ya? Ahora va a variar mi pregunta. Va a variar. ¿Quiénes están ingresando? ¿Ya? Mira, ¿cómo va a variar? Ahora aquí tengo que agregar el cuna. Pilcunata Yanapanqui. Y la pregunta automáticamente estoy hablando de plural. ¿A quién no? Ahora va a ser, ¿a quién les ayudas? Pilcunata Yanapanqui. Esa es la pregunta. Ahora, así como la pregunta es en plural, mi respuesta en plural. Agarro este grupo de respuestas, traigo aquí abajo, mira, lo pego y dice, yachachirta, amachachta. Ahora, ya no pasaría a chachirta, sino como me está pidiendo, ¿a quiénes ayudas? Yo puedo decir, ayudo a los profesores, ayudo a los abogados, ayudo a los doctores, ayudo a los dentistas, ayudo a mis papás. Ya, en este caso vamos a corregir, mira. Y aquí pongo, ya chachir, y aumento el kuna. Ya chachir kunata, ya napari. Aquí está el recurso que estoy agregando. Ya chachir kunata. Mira, fíjate. Amachaj kunata. Zampi kamayuj kunata. Kiru kamayuj kunata. Taytay kunata. Imagínate que tienes varios papás. Wauji kunata. Mamá y kunata no vas a poner ya, porque no podemos tener muchos mamás ni muchos papás. Pero para ejemplos, para casos de ejemplos. Y mi ejemplo dice, mira, Wauji kunata yanapani. Ayudo a mis hermanos. Entonces, estimados amigos, nuestro pi que estamos agregando con el ta, ahora también podemos trabajar en modo plural. Pi kunata yanapani. ¿No es cierto? Pi kunata yanapani. Wauji kunata yanapani. Si no tienes, por ejemplo, puede ser, tienes hijos. Hijos se dice Wawai, kunata, yana, pa. Aquí analizando, mira, fíjate, estimado amigo, he utilizado el kuna, agregando, y luego el ta. Aquí está, Wawai kunata. Siempre vamos a seguir esa estructura. El sufijo ta siempre va a estar presente en nuestra respuesta. ¿Entendido? ¿Me están entendiendo hasta aquí, no es cierto? Entonces, ahora, no solo puedo trabajar con Atayana Pani. Ojo, en este caso, estimados amigos, para este tipo de pronombres, vamos a trabajar algunos verbos importantes. No con todos los verbos va a trabajar. Por ejemplo, amachei. Amachei. No es machei, no es emborracharse. Amachei es defender. Yo puse Abogar. piculata amachenki. Puedo defender. Por ejemplo, para las personas, los verbos más usuales para el pita no siempre van a ser todos. Por ejemplo, pita mijunki. ¿Puedes preguntar? Pita mijunki. ¿A quién comes? No, porque no podemos comer a una persona. Entonces, por ejemplo, mijuy, aquí
El verbo comer no va. ¿Por qué? ¿Por qué no va? Porque yo no puedo preguntar y decir, pita mi kunki. Esto no puedo utilizar. O tú comes algo. Ya, mira, aquí no va la pregunta. Entonces, los verbos que vamos a poner en color rojo, no vamos a utilizar con pi. Por ejemplo, mm, Yanapai, ya hemos utilizado. Yanapai es ayudar. Entonces, ¿podemos ayudar? Claro que podemos ayudar. Eso sí podemos utilizar. Por ejemplo, Hawaii, ¿puedes mirar a una persona? Mirar, observar. Pita Hawaii, utilizamos, ¿eh? Por ejemplo, pita. A ver, pita muchanki, ¿puedes besar? Claro, muchay es besar. Entonces puedes preguntarte, muchay, matkama, hablamos de besar. Llami y matallami, verbos ya distintos, ¿eh? Estamos saliendo de los verbos más usuales. Llami, tocar, puedes a tocar o a tocar, llami, a tocar será pues, tocar, palpar. ¿Qué dicen ustedes? A tocar, ¿no es cierto? Vamos a ver, o tocar, de frente, ¿qué dice? Tocar, tocar, tocar nomás. Ya, mira, llami. Pita llaminguis, pita muchanki, pita kawanki. Puedo preguntar con el piconata muchanki, piconata kawanki, ¿no es cierto? Podemos utilizar. Ahora, otro, pita, Pichay, profesor. pichay, vamos a poner. Pichay. Pichay es limpiar, barrer. Entonces, en este caso es contextual. Yo puedo decir, ¿a quién limpias? Sí, ¿no es cierto? Pita pichanki, ¿a quién limpias? Podemos utilizar. Entonces, estimados amigos, con estos verbos podemos utilizar nuestras preguntas. Por ejemplo, con cada uno puedo plantear una preguntita y ustedes pueden responder. Pita, how I get. Pichanki. Pita pichanki. ¿A quién limpias? ¿Puedes limpiar a alguien? Claro, por ejemplo, imagínate que estés en la calle y vas a limpiar el rostro de tu hijo. Pita pichanki. Y pongo aquí. Tengo mi hija y voy a limpiar a mi hija su rostro. Uso, cita, pichan. Puede ser. Por ejemplo, otra pregunta. Pita, hawanki. ¿Cómo puedes poner? Pita, a ver un poquito, un ratito. Hawanki. ¿A quién miras? Mira, fíjate. ¿A quién miras? ¿Cómo puede ser mi respuesta? Pita, hawanki. Puedo poner, por ejemplo, al futbolista. 5, ahí, hasta, ¿ya? Hawanki. Ya está. Y voy poniendo aquí. Ojo, estimados, en todos los casos con el pita, ¿qué va a pasar? Siempre nuestras respuestas van con el ta. No puede variar, ¿ya? Esas son cositas que ustedes ya deben conocer y les va a ayudar bastante al momento de hablar el quechua. Ahora yo te puedo decir, pita, jawanki, mamaita jawani, pita, uyarinki, mamaita uyarinki. Ahora, ojo, estimados amigos. En este caso, solo estamos planteando, por ejemplo, aquí te voy a poner, solo estamos planteando preguntas en segunda persona, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa segunda persona? Aquí, obviamente, antes de pita, está el pronombre interrogativo ham pita javangi, ham pita pichangi. Siempre va a estar este. Entonces, solo preguntas en segunda persona estamos planteando. Pero no toda la vida voy a hablar pues en segunda persona. Voy a hablar, por ejemplo, puedo plantear una pregunta en tercera persona. Por ejemplo, aquí está. Preguntas en tercera persona, plural todavía. Singular, ¿ya? Singular. Si no, vamos a llegar ahorita al plural. Singular. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo plantear preguntas en tercera persona singular? ¿Por la tercera persona? Pai. La pregunta, pita. Pai pita. Ahora el verbo, cualquier verbo eliges de aquí. Muchay. Y pongo aquí. Muchay.
chay. Pero como pai, hemos aprendido que el pronombre interrogativo pai siempre va a estar acompañado con una N final. Eliminamos la Y y ponemos una N. Y ponemos pai pitamuchan. En este caso, mira, la pregunta es distinta. Pai pitamuchan. Y aquí tú puedes responder, pai, ¿a quién? Imagínate que vos ves al profesor y pongo, ya, cha, chi, ta, mu, cha. Ya está. Ojo, mira, haciendo una comparación de toda la pregunta, yo les digo, estimados colegas, en todas las preguntas siempre está la respuesta. Mira, lo único que he puesto aquí, pai y pai, se repite. El ta se repite. Aquí está el ta. Muchan, muchan también. Fíjate. ¿Y cuál es el único recurso o elemento que he cambiado? Vocabulario. Para eso lo único que debo saber, conocer un poquito más amplio, es el vocabulario. ¿Y dónde encuentras? Te he pasado todo el material, pues, estimado colega. Yo les sugiero que en este caso, que se impriman este material que tenemos aquí en segunda temporada, donde dice libros adicionales, ingresas, o simplemente para que tengas aquí, sopa de letras y cuentos andinos en quechua. Esta carpetita se descarga a manera de que van leyendo cuentos, van a encontrar qué cosa van a encontrar, ¿ya? Van a encontrar aquí sopa de letras, es un libro de 160 páginas, vayan a la última parte, estimados, y aquí van a encontrar, mira, en la página 116, 115, 116 vas a encontrar Ayllunchis, encuentras. Terminas eso y con eso vas trabajando, ¿ya? Luego vas a la página 128, vamos a cargar la página 128, a ver, y veamos profesiones y ocupaciones. Ya, a ver, vamos a ver un momentito. Aquí está, mira, profesiones o ocupaciones. Y encuentras todas las profesiones que tú quieres utilizar. Hagas, por ejemplo, una profesión. Yo quiero trabajar con el perucamayo, ya. Intento pagar dinero. Entonces voy aquí y pongo. La pregunta, digo, pai, ta, hawan, digo. Es mi pregunta. ¿Qué palabra he traído? Inquiltupa. Simplemente agarro pai, solo pongo la profesión. Inquiltupa. Ahora, como el recurso ta que estoy utilizando aquí siempre está presente, agrego aquí. Inquiltupata, ¿qué cosa? Hawa. Basta. Y ya respondí a mi pregunta. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, aquí hay preguntas que podemos plantear en tercera persona y también respondemos en tercera persona. Ojo, te voy a dejar esto. Si te pregunto en tercera persona, tu respuesta es ¿en qué? En tercera persona. Eso nunca te olvides, nada más. Es una clave muy importante que durante todo este proceso de aprendizaje, de enseñanza que yo tengo, he aprendido. Ahí se los estoy compartiendo para que ustedes tengan una idea clara de cómo responder a las diferentes preguntas. Estas preguntas que estamos haciendo, estimados amigos, son las preguntas que nos van a servir para dialogar. Si tú quieres una clase de diálogo, aquí está. Justo estamos haciendo cómo responder a estas preguntas. Pai pita mucha, pai achachikta mucha. Pai pita jawan, pai inquiltupat jawan. Estamos haciendo en tercera persona. Puedo seguir con mis preguntas. Mira, fíjate. Pai pita. Otra pregunta. Pita. Y si no quieres solo pita, puedes poner picuna, ta, ¿qué cosa? Picunata, yana, pan. Mira, fíjate. Pai picunata yana. Oh, esta pregunta, estimados amigos, pregunta en modo plural, ¿no es cierto? Si hemos hablado hace ratito de este tipo de preguntas, aquí está, mire. ¿Cuál es el recurso que hace que esta pregunta sea plural? El kuna. Pai picunata yana pan. Y mi respuesta sería, pai, igualito, en plural. Ya, pai, yacha, chis, kunata, yana, pan. Punto. Esa es mi respuesta.
¿No es cierto? Che, mi che, guau, che. Ahora, ojo, estimados amigos, aquí, ¿ya? Si te preguntan plural, responde en plural, ¿ya? Pero no simplemente, o no siempre tu respuesta va a ser así tan amplia. Si tú quieres ser más sencillo en el quechua, para el pico una teganapa, pones ya, cha, chej, kuna, ta. ¿Puede ser tu respuesta así? Claro, puede ser. No es necesario que tu respuesta sea tan amplia. Puede ser ya, cha, chej, kuna, ta. Porque ya sabes o ya se sobreentiende y ayuda a los profesores. Hey, ¿me están entendiendo, estimados amigos? Steven Encino, Manan, Alin. Estamos hablando de preguntas en tercera persona. Estamos hablando en singular también. ¿Ya? A ver, alguien por aquí creo que comentó. Ari, dice Romer. Ari, Cusa, Romer. Las amigas de TikTok entienden o no entienden. Dejen su comentario, compartan. Eh, muy bien. ¿Qué variante de quechua estamos aprendiendo? Quechua sureño, de acuerdo al ministerio, estamos aprendiendo eso, ¿ya? Para la evaluación de lenguas originarias, ¿ya? El quechua huanca es el quechua central, estimados amigos, ¿ya? Bueno, Chay, ahora sí, ya tenemos aquí una idea más. Mira, le estoy dando aquí algunos aspectos muy importantes. En este caso, te voy a hacer un recordatorio aquí que dice lo siguiente. Si no te voy a preguntar en segunda persona, tu respuesta tiene que ser en primera persona. Siempre. Nunca pienses que la segunda persona, si te pregunto con Inki, tu respuesta va a ser con el Inki. Aquí varía, ¿ya? También hemos aprendido en una clase pasada todo esto, ¿ya? Muy bien, estimados amigos. Ahora, ya tenemos algunos aspectos muy importantes. Ahora, lo que nos toca aprender también, no siempre las preguntas van a ser en modo afirmativo. No siempre. Pueden preguntarnos en modo negativo. Y regresando aquí, mira, veamos aquí. Ham, pita, pichanki, ¿no? Dice. ¿A quién miras? O pita, jabanki. ¿A quién miras? ¿Qué puede pasar con esto? Y nosotros podemos encontrarnos con una pregunta, esta misma pregunta, pero en un modo negativo. ¿Cómo sería en el caso negativo, estimado amigo? Por ejemplo, la pregunta es, Juan Peter Pichenque, ¿tú a quién limpias? Vamos a convertir en un modo negativo de la siguiente manera, ¿ya? Pongo aquí, Juan, pongo el pita, a la negación, pongo mi recurso negativo. Mana, luego pongo el verbo, pichan y chu. Ya está. ¿Cuáles son mis recursos de modo negativo? Por eso en las clases pasadas hemos avanzado el mana y el chu como recursos importantes para la negación. ¿Cómo sería en este caso entonces, profesor? ¿Cómo estoy preguntando? ¿Cómo se traduciría esta pregunta al quechua? La pregunta sería, tú, mira, fíjate, ¿a quién no limpias, Tú, ¿a quién no limpias? Yo te pregunto así, Campita manda pichanquicho. O sea, en el quechua es usual esto, Campita manda pichanquicho. ¿Tú a quién no limpias? Esa es la pregunta. ¿Y cómo responder yo en este caso? Simplemente puedo responder con la misma. Mira, usucita, copio esto y pego aquí. Usucita, ¿qué voy a hacer? Y mira, usucita, y agrego mi recurso. Mana, pichani, tú. Ya está. Los recursos que he utilizado para negar el mana y el chu, donde le he puesto abajo también. Usucita, mana, picha, chu. No limpio a mi hija. Automáticamente, estimados amigos, todo lo que me he planteado, aquí abajo está. Lo único que ha cambiado, ¿cuál es? Este sufijo en amarillo. Todo lo demás es lo mismo. Por ejemplo, si aquí te pregunta, pita mana pichanquicho, yo respondo, oso sita mana picha, y siempre te dije.
para este caso, para la segunda persona, si yo te pregunto con el sufijo inki, mi respuesta, ¿ya? Va a ser con el sufijo ni. Te estoy explicando esto. Mira, fíjate esto, estimado amigo. Aquí está, mira. Si yo te pregunto con el inki, tu respuesta es con el ni. Si yo te pregunto con el hanki, mira, fíjate, mi respuesta va a ser ¿con quién? Igualito, en el tiempo pasado. Irja, mira, fíjate, irja ni. Siempre, ¿ya? Entonces, estimados amigos, estos recursos tengan en cuenta porque esto te va a ayudar bastante en el diálogo oral, ¿ya? Entonces, así que, estimados amigos, dense cuenta, pinche ahí, recuerden, es doble, es un término polisémico. Pinche ahí de barrer, ya va a ser contextual. Yo estoy así te pichashani, estoy limpiando la casa. Pero Uyeta Pichashani, estoy limpiando mi rostro. Va a ser contextual. No siempre el quechua, como vemos, va a ser pues un término o algunas palabras en el quechua siempre son polisémicos, tienen varios significados. Eso es el caso de la negación. Por ejemplo, aquí, pai pita mucha. Yo puedo hacer que esto se convierta en negación. Ya, mira, fíjate. Vamos a poner aquí, arribita, vamos a poner en negativo. Recuerden eso, en negativo. ¿Y qué es lo que voy a hacer en negativo? Simplemente a estas preguntas le aumento el mana y el chu. ¿Y cómo voy a agregar el mana y el chu? Aquí está, mira. Palpitan mucha, es la pregunta. Y simplemente antes del verbo agrego el mana. Mira, fíjate, estimado. Mana y luego mucha, le agregas el chu. Estas reglas de negación hemos aprendido en la clase 2, 3, creo, del curso. Hemos aprendido. Pai, pita, mano, muchacho. En castellano, profesor. Ella, mira, fíjate. Ella, ¿a quién no besa? Esa es la pregunta. ¿Ella a quién no besa? ¿Y cómo responderías? Por ejemplo, ella no besa al profesor. O ella no besa a su hermano. Entonces, aquí pones pai y achachirta mucha en relación. Simplemente agrego igualito. Pai y achachirta, mana, ¿qué cosa? Mucha, chu. O sea, para la negación, simplemente agrega el mana y el chu y ya se ha convertido en una expresión negativa. ¿Se dan cuenta, estimados amigos? O sea, en el quechua simplemente tenemos que conocer algunos recursos como el mana y el chu, que son negación, y cuáles son los pasos o cómo funcionan. ¿Está dando cuenta? ¿Entendido? Umanchanquichischu, manachu manchanquichispas, ¿entienden, no entienden? Preguntas, dudas, comentarios, o alguien quiere plantear su ejemplo, también estamos dispuestos para escuchar cómo plantean su ejemplo. ¿Alguien? Por ahí del grupo. Vamos, Profesor, vamos. una preguntita. A ver, En la segunda persona y la respuesta es en la primera persona, eso no entendí. claro, siempre, pues mira, en el castellano, te entiendo, te explico en el castellano. Mira, tú, ¿a quién? ¿A quién? Cuidas. Es la pregunta. ¿Cómo me está preguntando? Sarita, tú, Rosa, tú, Dina, tú, Ana, tú, Carla, tú, Diana, tú, Andrés. ¿A quién Profe, cuidas? que no se escucha nada. Ay, tú que me cambies el micrófono al otro lado y no, ya, ahora sí, mira. En castellano hablamos de esto. Tú, ¿a quién cuidas? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Tú a quién cuidas? ¿Y tú cómo respondes? Yo cuido a Juan. Esa misma, ¿ya? Esa misma estructura se cumple en el hecho estimado, ¿ya? Porque tú es la segunda persona
Y te preguntan, ¿tú a quién cuidas? ¿Y tú qué dices? Yo cuido. Lo mismo estamos haciendo aquí. Por ejemplo, ham. Ham es tú. Y dices, ham. Pita, pichanki. ¿Tú a quién limpias? Y aquí te respondes. Ñuja, usucita, pichanki. ¿Sí o no? Igualitos, estamos cumpliendo. Ham con ñuja. Estos recursos debes tener en cuenta, porque muchas personas cuando nos preguntan, ham, te yanapan, que te dicen, ham, mamá, te yanapani. O sea, ham, ya no estás, en este caso, ya no sería correcto. Por eso es que se sigue la misma didáctica del quechua o la misma estructura del castellano, digo, para el quechua. ¿Me entiendes? Siempre vamos a utilizar así. Sí, profesor, entendido. ¿Ya? Muy bien. ¿A quién cuidas? Pita Pichanki. Ham. Profe, buenas noches. Pita. Ya. Muy bien, estimado. Buenas noches. A ver, ¿alguien más? Buenas noches, profesor. Una Buenas noches, consulta. buenas noches. Cuando le hace una pregunta y quiere responder a ti, ¿cómo sería? Te escucho, te escucho. En una pregunta, la respuesta a ti, ¿cómo sería? Adelante, Julio. Vamos. A ti. ¿Cómo se respondería a ti? A ver, a ver. Creo que se fue el audio, profe. Sí, está medio raro la red. Pero chicos, ya me voy esta semana. El día viernes sí vamos a estar ya desde mi casa, un poquito, a veces prestar mi internet por aquí lejos, es un poco raro. Ya, pero Profe, no te escuché bien. Vamos, a ver, otra vez. oh, Plantéate sí, si quisiera responder a ti, ¿cómo sería? Por decir, ¿a quién cuidas? A ti, por decir. Es un decir, una respuesta a ti. Claro, claro, ajá, mira, facilito. O ¿Ya? puede ser, qué sé yo, en otro verbo, ¿no? ¿A quién no limpias, no? O a quién limpias, ¿no? A ti, o a quién no limpias, ¿no? A ti. Ya, excelente, mira. Mira, ya te entendí claramente. Tú me estás diciendo que yo te voy a responder, oye, ¿a quién limpias? A ti te limpio. O sea, una acción recíproca, ¿eh? Entonces, en este caso, simplemente, Juan Peter Pichanque, ¿a quién limpias? Tú, ¿a quién limpias? La pregunta. Entonces, en este caso, ¿cómo sería mi respuesta? ¿Tú a quién limpias? Y aquí yo te puedo preguntar, Ham, Hamta. y le agrego, ta. Hamta, ¿ya? Ya está. Hamta podría ser a ti. Hamta, picha, pero en este caso, esta acción va a ser en picha, saj. Hamta, picha, saj. Te limpiaré a ti. Pues, a ti te limpiaré. Entonces, hamta, picha, saj. Pero en este caso también hay un caso muy interesante, que es el uso del saiki. ¿Qué es el saiki? Este caso es especial cuando realizamos una acción hacia una persona. A ti te cuido, a ti te ayudo. Por ejemplo, aquí ponemos, ¿ya? Aquí. El uso del sufijo saiki. ¿Para qué es? Para acciones, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? A que, que directamente afectan a quién? A la persona que me está preguntando, ¿ya? Para la persona que me está preguntando. Que me está preguntando. Así de sencillo te explico. Por ejemplo, Hawaii. ¿Qué es Hawaii? Es mirar. Entonces, si pongo Hawaii, le agrego el seiki, Hawaseiki. Estoy diciendo, te miraré. Como quien diría, por ejemplo, Yanapai. Yanapai Maktama. Yanapai viene a ser, en este caso, ayudar. Y yo pongo, te ayudo. Yanapai. Estoy diciendo, te ayudo o ayudaré, te voy a ayudar, cualquiera de las expresiones. O sea, aquí el sufijo saiki es para acciones que tú realizas en favor de la persona que está preguntando. ¿No es cierto?
Entonces, eso hay que entender también. Por eso, en un video yo expliqué diferencias entre el Saiki, mira, fíjate ya, el Saiki, Profe, disculpe. En ¿sí? el Saiki aplica para cualquier tiempo, porque en Kawasaki es te miraré. Ujú, En Yanapasaiki te ayudo. ya, El Saiki se acomoda, se adapta a cualquier tiempo. no, no se adapta a cualquier tiempo, ¿ya? Es, si te digo te ayudo o te ayudaré, o Por si ejemplo, dice ya, Kawasaki, te miraré. Y si dice te ya, miré, ya. Esto solo es para el futuro, ¿ya? Solo es para el futuro. ¿Y cómo yo digo en el pasado? ¿Ah? Pero el pasado es otro sufijo que más hay. Por eso yo les digo, chicos, el quechua es amplio, pues. Mira, ya estás hablando del futuro, pero ¿cómo yo hago el pasado? Para el pasado, mira, fíjate, es lo siguiente. Para el pasado encontramos lo mismo que puedes utilizar aquí. Por ejemplo, esto ponemos aquí para copiar. Como casos didácticos vamos a copiar. Mira, fíjate, ya tenemos esto, ¿sí o no? Hawaii, Yanapai. Si yo quiero hablar en el pasado, te miré, simplemente pongo aquí. Hawaii. Mira, te miré. Estoy hablando para el pasado que vamos a utilizar, en este caso, el auxiliar que solemos utilizar, ra, más el iki, awareiki, para el pasado. Te miré, yanapai, ¿puedo utilizar para el pasado? Yanapareiki. Estoy diciendo, te ayudé. O sea, mira, fíjate, son algunos recursos que puedes utilizar. ¿Te das cuenta? El Reiki viene a ser para exclusivamente el pasado y el Psyche exclusivamente para el futuro. ¿Ya? Entonces, tú a partir de un verbo puedes plantearte, por ejemplo, Milko Psyche, no puede decirte. Por ejemplo, Apaseiki, te voy a llevar. ¿Ya? Entonces, podemos utilizarlas. El Psyche es para eso, estimados amigos. ¿Me están entendiendo? Eh, Interesantes sus preguntas, a veces a mí también me hacen pensar y me hacen buscar todo el conocimiento que he aprendido durante este tiempo y así salen recursos chiquitos, importantes, que te van a servir en algún momento de tu vida. ¿Entendido? ¿Ya? Che mi che, para el pasado. gracias, profesor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya tienes esto directamente para el oyente. O para el que me pregunta, ¿eh? Para la persona que me pregunta, ¿eh? Hawaseki. Sí. O sea, en este caso hablamos de los verbos, en este caso no serían pues los reflexivos, ¿eh? Profe, Puede ser más recíprocos, ¿eh? en plural, profe, ¿se le agrega el cuna nada más o va a intermedio? No, en este caso son verbos, no podemos agregar el kuna, ¿ya? No podemos agregar el kuna. Si te digo Esto, los miraré, ¿cómo? si se dice los miraré, Los miraré. los ayudaré, los ayudaré. Los ayudaré. No, en ese caso tenemos que cambiar de pronombre personal. Yana Pasunchi, ¿ya? Y Yana Paraico. Este caso es más usual para singular. Si queremos hablar de pronombres personales plurales, estaríamos hablando ya de una conjugación normal. Solo para casos como esto. Te ayudo. No más. ¿Ya? Te ayudo o simplemente me ayudas. Solo esos casos. No nos vayamos a más allá, porque si no nos vamos a confundir. ¿Ya? Por ahora entiendan eso. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que estamos bien preparados para el pita. Entonces, si yo te pregunto, pita, yanapanqui, picunata, ya tienes una idea clara. Ahora sí vamos a hacer un trabajito práctico conmigo y quiero que estén atentos. A ver, vamos con la pregunta.
Ita, apanki, ¿cómo sería la respuesta? Alguien que me dé la respuesta. Vamos. Ita apanki. Mamá ¿A quién llevas? Mamaita. Apani. 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 Ni. Muy bien. Vamos a otra pregunta. Ita, yana, parhanki. ¿Cómo sería la respuesta? Vamos. Ya no mamaita, otro recurso. Este mamaita ya eliminamos de nuestro... Urpita. Ampa yana parhanki. Guaycaita. Yaita. Ya, yana, Llama parhanki. Parcani. Muy bien. También para el siguiente, por favor, les sugiero que tengan ya el libro de sopa de letras impreso para trabajar con eso, ¿ya? Puta, vamos a ver. Picunata, atentos, atentos. Picunata, Hawar, ¿ya? Han, Ichik. Picunata, Hawar, Han, Ichik. Vamos. ¿Cómo sería la respuesta? Mira. Atuqkunata qawaraykiko. Atuqkunata. Ojo aquí, estimados amigos. Mira, estoy evaluando un poquito más cómo están con vocabulario. Mira, antes de darnos una evaluación, hay una última parte que les quiero explicar el pi. ¿Ya? Aquí. Ya nos hemos planteado, aquí mira, estimados amigos, preguntas en tercera persona singular. Esta pregunta en segunda persona es un caso muy especial que usted debe tener en cuenta. Y te voy a agregar aquí. Segunda persona singular. Ya tienes esta idea. Ahora, te voy a hacer otro ejemplo para antes de entrar a nuestros ejercicios aquí. Lo siguiente. Preguntas, ojo, estimados. En segunda persona, ya no vamos a hablar de singular. A ver, vamos a hablar del plural. Estos tres casos van a ser muy esenciales para aprender el quechua. ¿Cuál es la segunda persona plural? Es el famoso amcona. Ya tengo esta idea. Ya está. Segunda persona plural, amcona. Ahora aquí, estimados amigos, les voy a dar una idea clara. Nos dice, si nos preguntan en segunda persona plural, mira, fíjate. Entonces tu respuesta tiene que ser ¿en qué? Aquí te digo. En primera persona plural, ¿ya? Excluyente, ¿ya? Fíjate esto, por favor. Lo que tú tienes que entender es lo siguiente. Claudio, por favor. Ya, este es un recurso muy vital en el quechua. Si yo te voy a preguntar a partir del momento con el hankuna, tu respuesta tiene que ser con el yohaiku. Hankuna, imata rodasan kichis. Yohaiku puhlashaiku. Hankuna pita hawankichis. Yohaiku mamaita hawasaiku. O sea, siempre. Ahora, va a ser viceversa. Si yo te pregunto con el yohaiku, tu respuesta tiene que ser con el hankuna. Esto, por favor, estimados colegas, téngalo bien claro, guárdelo en su memoria, como si fuera el Padre Nuestro, porque esto te va a ayudar a ser más fluido en el quechua. Porque si tú no aprendes a responder de esta manera estas preguntas, vas a hablar o vas a estar hablando incoherencias en el quechua. Ejemplo, con el primer caso, vamos a poner, mira, veamos aquí.
Te va a plantear una pregunta. Y dice aquí, Hamkuna. Para que entiendan, te voy a plantear la preguntita completa. Hamkuna, pita, ya, na, pan, kich. Mira, estamos trabajando con el dedo ayudar nomás. Hamkuna, pita, ya, na, pan, kichis. Y mi respuesta, como te dije, va a ser con el ñuhaiku. Ñuhaiku, mamaita, Ya no panico. ya, na, paiku o ya, na, panico. Ya está. Y lo que te estoy diciendo, estimado colega, tu respuesta siempre debe seguir este estudio. Y aquí está, mira. Hamkuna. Hamkuna y ñuhaiku. Esa tiene que ser tu respuesta. Y igualito lo mismo, el ta sigues utilizando, el ta sigo utilizando. Ahora aquí, el hamkuna siempre va a tener la terminación inkichi. Hamkuna por inkichi, hamkuna mikunkichi, hamkuna yanapankichi. Y eso mismo estoy utilizando. Y ñuhaiku siempre va a tener la terminación que iku. Aquí está. O sea, todo lo que hemos avanzado en el primer libro, estamos poniendo en práctica, estimado. Entonces, si yo te pregunto con Hamkuna, tu respuesta tiene que ser con ñuhaiku. Hamkuna pita yanapankichi. Ñuhaiku mamá y te yanapaiku o yanapaniku. Ya está. Primera regla. Segunda regla es viceversa. Si yo te pregunto y te digo lo siguiente, mira, fíjate, yo te digo, la respuesta con ñuhaiku. Y yo te digo, ñuhaiku pita yanapaiku. Ñuhaiku pita yanapaiku. ¿Nosotros a quién ayudamos? Esa es la pregunta. ¿Y cómo vas a responder? Tu respuesta va a ser Hamkuna. Aquí. Puedes poner mamá y totaitai, taitai, ta, yana, pan, kichi. Ya está. O sea, siempre vamos a tener que seguir las reglas que les estoy dando. Estimados colegas, estas reglas que se les está dando no es cualquier, han nacido pues con el tiempo, hemos estado viendo, analizando, no es que nada así no estamos inventando, sino así se habla el quechua. Ya estamos haciendo un análisis para que ustedes tengan en cuenta cuando yo les pregunte y no se equivoquen. ¿Entendido? Entonces, mira, igualito, he preguntado con el ñuhaiku y he respondido con el hamkuna. He preguntado con el ñuhaiku y con ñuhaiku mikui, con ñuhaiku yanapaiku, ñuhaiku tariku, y mi respuesta es con el hamkuna tarinkichik, yanapankichik, purinkichik. Ya está. O sea, todo lo que he aprendido lo estoy poniendo en práctica. ¿Entendido? Ya. Si tú quieres en modo negativo o en modo plural también. Por ejemplo, la misma pregunta puedes copiarte aquí y plantear aquí. Mira, fíjate. Hamkuna, vamos a darle un espacio para que entiendan. ¿Ya? Y dice aquí, mira. Aquí, esta parte que vamos a explicar. Vamos a poner un solo color para que entienda. Y sin... Ya está, mira. Hamkuna pitayana pankichi. Yo puedo, en este caso, hablar del plural. Pico, nata y una pankichi. Con el plural. ¿Puedo poner? Claro que puedo poner. Hamkuna pico una pankichi. Ñuhaiku. Puedo, por ejemplo, ya no puedo poner mama ahí. Puedo poner profesora. Yacha, chia. Y como la pregunta es plural, responde en plural. Yacha, chasconata, yana, paico. ¿Te diste cuenta? O sea, puedo utilizar esto, ¿ya? Siempre, como te digo, siempre, estimados, las preguntas tienen el 80-90% de la respuesta que te estoy pidiendo, ¿ya? Ahora, si usted quiere esto mismo en modo negativo, también lo hacemos en modo negativo. Pero ¿cómo hacemos en modo negativo, profesor? Mira, fíjate. Todo esto ponemos de un solo color para que entiendas. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, mira. Hamkuna pikunata y pongo aquí mi modo negativo. Mana, yana pankichi, shu. Ya está.
he puesto en modo negativo. Ustedes a quienes no ayuda, mira, fíjate, ¿eh? He puesto mis recursos. Lo mismo, no haiku, ya chechijunata, ¿qué pongo? Mana, yana paiku, ya está. Y lo he convertido en modo negativo. ¿Entendido, estimados colegas, amigos? Entonces, el quechua es muy práctico, muy sencillo cuando usted lo entiende. Por eso es que estamos yendo paso a paso explicando qué pronombre utilizamos y todos los recursos, el mana y el chu, se les ha explicado en las primeras sesiones. El neojaico, hamkuna, ¿con qué sufijos va? También se les ha explicado. Entonces, no creo que se estén perdiendo, ¿eh? Entonces, estimados colegas, eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? A ver. Profesor, una preguntas? pregunta. A ver. El Cancún y el país, Cancún y Nocaicuna van juntos de la mano, no se pueden separar. Cuando se trata de preguntas y respuestas, sí, siempre van de la mano. Hamkuna y Ñuhaiku. ¿Ya? Ya. Siempre de la mano. Ajá. Son reglas. Mira, dos reglas muy importantes, chicos, para que entiendan. ¿Ya? Primera regla. ¿Ya? Aquí. Si te pregunto con el ham, tu respuesta, ¿ya? Ham siempre va a ir con el no. Es una respuesta obligatoria. ¿Ya? No te puedes equivocar aquí. Entonces, esto debes tener en cuenta. Siempre. Son excepciones nomás. Lo demás, sí. Si yo te pregunto con Johanchik, tú respondes con Johanchik. Si te pregunto con el país, te respondo con el país. Pero estos dos casos. Si te pregunto con el ham, tu respuesta va a ser con el no. Ahora, si yo te pregunto con el hamkuna, tu respuesta es con el ñu haiku. Y si te pregunto con el ñu haiku, con el hamkuna. Estos son los dos únicos casos que debemos entender el quechua y son los más complicados. Los demás son sencillos. ¿Ya? Así que, estimados amigos, hoy día creo que hemos avanzado un poquito más el pita. Y por favor, practiquen. Para la siguiente, por favor, necesitamos que tengan como vocabulario este libro, ténganlo listo, por favor. Aquí tenemos varias profesiones, aunque esté en pentavocálico, igual vamos a convertirlo en vocálico. No se preocupen, ¿ya? Profesor, una consulta. ¿Nos podría compartir este libro? Algunos no lo tenemos. No, sí está. Todos los que tienen, los que han adquirido nuestro paquete de materiales, sí lo tienen, ¿ya? Sí lo tienen. ¿Dónde lo encuentran? Aquí. En Quechua segunda temporada, ahí está todo. Aquí están todos los cursos y aquí está sopa de letras y cuentos en quechua. Ese material, ¿ya? Búsquenlo, por favor. Estimados, entonces creo que con todo esto nos quedamos el día viernes, nos vemos. Vamos a pasar al siguiente tema. Y hemos avanzado el pita, ¿ya? Estamos en la página 23 de nuestro libro, ¿ya? Entonces, por favor, trabajen. Pita, aquí todavía bastantes ejercicios que hemos practicado, ¿ya? En la página 25, hasta la página 25 ya deben desarrollar vuestro libro y ya pues, por favor, practiquen. Ustedes son muy autodidactas y tienen que hacerlo bien, ¿ya? Así que, estimados amigos, los que aún no tienen, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp interno para obtener los materiales y así participar en los diferentes, en las diferentes clases, ¿ya? Aquí está el número que... Este chico puede dejar en la última página, por favor. La última página del libro, ¿está? Sí, la última. Ya, Aquí te puse otro. ya, vamos. Está. Profe, el número de... Profe, Sí, te escucho. el número de WhatsApp, por favor, que no he podido cancelar. Aquí está. Aquí está para todos, ¿ya? Eso. Bueno, estimados amigos, así que con esto creo que hoy día terminamos. Nos vemos el día viernes en nuestra clase, ¿ya? La señal va a estar mejor el día viernes. Profesor, ¿puede subir el Adelante. material extra y el video, por favor?
Ya lo voy a actualizar. Sí, esta semana estuve un poco mal de salud. A veces la salud no perdona, pero lo voy a Profe, subir. No se preocupe. quería pedir disculpas porque también me he ausentado con unas clases. Creo que han sido 2, 3 clases. Se me ha complicado todo, un poco de problemas. Ya. No se preocupe, ya. Los materiales vas a tener para ver, ¿ya? Lo voy a subir esta noche mismo. Lo que estamos avanzando. Y también los videos, voy a actualizarlo. ¿Ya? Así que, estimados, ya pues con eso nos quedamos hoy día y nos vemos el día viernes a las 8 de la noche, igualito. Aquí tiene todos los materiales grabados, así que aprovechen. Muchas gracias. Pronto Vamos mejor. a- Gracias, profesor. Mejor septiembre. Gracias, Gracias, profesor. Buenas noches. Ya nos vemos. Buenas noches, cama. Buenas noches, cama. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.